Muy buenas noches, Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos, en esta preciosa hora. Estamos pasando una situación un poco difícil aquí en el norte de California con esta situación que viene ahorita para llena de lluvia, de todas las cosas. Así que les aconsejo que por favor tengan cuidado, ¿verdad? Protéjanse lo más que puedan y en el nombre de Jesús, pues el Señor nos va a cuidar de todo peligro. Pero también quería aprovechar para darle las gracias en mi nombre como pastor de la iglesia Oasis Fuente de Vida, de todo el ministerio pastoral y de cada uno de mis hermanos de la iglesia, de cada miembro de la congregación, del liderazgo en general, por todo el tiempo que ustedes nos han apoyado en este año 2022 a través de las redes sociales y esperamos que en este próximo año que estamos iniciando, 2023, pues continúen ustedes con su apoyo para con nosotros a fin de que podamos transmitir siempre la palabra del Señor, ya sea a través de las redes sociales o a través de la vía presencial en los días miércoles que vamos a necesitar comenzar a partir de que el tiempo lo permita. Así que queríamos también decirles que este año lo hemos denominado año de la transformación. Y como año de transformación precisamente tiene que ver con lo que es el asunto de lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que la palabra de Dios es clara y nos ha mandado a buscar cómo llevar una vida transformada y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo una situación difícil en la cual las condiciones en que estamos viendo en la sociedad en general están pasando por muchos problemas que están trayendo dificultades morales y de todo tipo. Y esto es una transformación no solamente para los miembros de la iglesia, sino para toda la sociedad en general. El mundo necesita una transformación fundamental, esperando que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo haga una nueva visitación para que haya un avivamiento mundial antes de que Cristo venga y así muchas y miles y millones de almas puedan ser beneficiadas con el poder de la palabra de Dios y que puedan ser transformadas y venir a los pies de Cristo para adorar al Señor por la eternidad. Así que muchas gracias y acompáñenos en esta noche a escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga. Gracias, queridos hermanos, y en esta hora damos la honra y la gloria nuevamente al Señor Jesucristo. Vamos a compartir la palabra del Señor sobre lo que estábamos leyendo anteriormente, que en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice a la letra lo siguiente: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La Trinidad perfecta. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice el versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tres cosas: la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Qué tremendo trabajo que tenemos nosotros a través de la renovación de la mente, la comprobación de la voluntad de Dios. Pero vamos a estar estudiando sobre este tema tan importante para iniciar el año. Así que acompáñame con una oración. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, en este momento, Dios mío, en que muchas personas están pasando por dificultades, problemas, Señor, por esta tormenta o cualquier otro problema, Señor, que esté sucediendo en esta nación o alrededor del mundo. Padre mío, toma control, guárdanos, Señor, protege a cada uno de tus hijos. Señor, y a aquellas personas que están en una necesidad tan grande, permite, Señor, que pueda haber un ángel, alguien, Señor, que llega hasta sus hogares, donde quiera que se encuentren, para que puedan recibir, Señor, la ayuda, el auxilio. Sobre todo, Dios mío, el auxilio de lo alto. Llena de paz sus corazones, llena de fe, de esperanza, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que el tema de esta carta, o de esta parte de la carta a los romanos que el apóstol Pablo le envía a la iglesia en Roma, se ha denominado por muchos estudiosos bíblicos, que tiene que ver cómo vivimos la vida cristiana. Y vivimos la vida cristiana porque
es algo que nosotros debemos de hacer constantemente. No es solamente en ciertas épocas del año, sino que debe ser una actitud constante. Es el fundamento. O sea, por lo que aquí se dice, principalmente en este capítulo 12, tiene que ver con el fundamento del vivir cristiano. Dice, así que ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra os ruego nos recuerda que Pablo habla a nuestra voluntad, algo que nosotros nos está pidiendo que aceptemos esa rogativa del apóstol Pablo. Dios nos llama a hacer la elección en cuanto a la forma que vivimos nosotros para Él. O sea, esa es una rogativa. Dios nos está diciendo, oiga, ustedes tienen la elección, pero les ruego que ustedes actúen de esta manera a fin de que puedan vivir para mí de la forma que a Dios le agrada. ¿Y cómo es la forma que a Dios le agrada? En santidad. Así que, hermanos, dice, es la forma que usa el apóstol Pablo para comenzar una carta con una sección que tiene que ver con una doctrina más fuerte y sobre todo para seguir con exhortaciones hacia una vida cristiana. Se fija cómo inicia, la forma de cómo introducirse en la carta. Primero dice, así que hermanos, tratando de hacer una, digamos, como una introducción a ello. Después la rogativa y entonces comienza que a continuación, digamos, valga la redundancia en la palabra, a plantear una doctrina un poco más fuerte para incluso al final de la carta hablar de las exhortaciones de una vida cristiana. Les ruega a todos los cristianos de antes y de hoy a vivir de una manera a la luz que Dios hizo para cada uno de nosotros. Pablo nos está diciendo que la vida cristiana depende de la doctrina cristiana en su conjunto. Pero ¿cuáles son estas? Bueno, nosotros las vamos a estudiar en nuestra congregación y si usted quiere acompañarnos, por favor llegue y vamos a aprender de lo que es la doctrina cristiana. Después nos dice en la misma, el capítulo 12 de la carta a los romanos, por la misericordia de Dios. Quiere decir que nos está recordando que nosotros hacemos esto por la misericordia de Dios que se nos muestra de parte de Dios para con nosotros. Y que usted puede estudiarla en del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Romanos. Y que usted y yo solamente tenemos la habilidad de ofrecernos a nosotros mismos a Dios mientras Él obra su misericordia sobre cada uno de nosotros. Así que Dios nos manda que hagamos esto. Y Él hace posible que nosotros podamos hacerlo. No solamente nos manda, sino que Él nos da la capacidad de poderlo hacer. En comparación con la gente que es pagana, o digamos los que viven en el mundo, que muchos están listos para hacer sacrificios, para obtener misericordia, la fe cristiana, la fe bíblica, nos enseña que la misericordia divina provee el fundamento de un sacrificio personal que lleva a la persona a presentarse ante Dios como una respuesta apropiada en su búsqueda de una transformación espiritual. Piense usted en todas las misericordias de Dios de las cuales el apóstol Pablo nos ha explicado hasta el día de hoy, comenzando desde el capítulo 1. Nos habla de la justificación, nos habla de que hemos sido adoptados en Jesús y a la misma vez identificados con Cristo. Nos habla que hemos sido puestos bajo la gracia, no bajo la ley. Nos habla del don del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Nos habla de la aflicción que el cristiano va a pasar o puede pasar si se aparta del Evangelio. Nos habla de la posición que nosotros tenemos en la elección que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesucristo. Nos habla de la seguridad de una gloria venidera. Nos habla de la confianza de no estar separados de un Dios de amor. Y nos habla de la total confianza que nosotros podemos tener en la fidelidad continua de Dios para con nosotros. Así que a la luz de esta misericordia, ya sea pasada, presente y futura, el apóstol Pablo nos ruega que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estas misericordias divinas tienen poder de convicción sobre nuestra voluntad para cambiar. Y es la verdad. Tanto que Dios ha hecho con nosotros y tanto que Dios nos ha favorecido a través de su misericordia, no solamente a nosotros los creyentes de esta época, sino a través de todos los tiempos, que eso nos da la seguridad y la convicción que nosotros podemos tener para tener esa voluntad para poder cambiar, para ser transformados por la palabra de Dios y que nosotros pongamos también de nuestra parte a fin de que todo esto funcione de la manera que a Dios le agrada. Y dice después, presentéis vuestros cuerpos. Esto, digamos, está conectado con la idea de un sacrificio vivo.
esto nos da a pensar en el servicio del sacerdote, antiguamente en el Antiguo Testamento, hablando precisamente espiritualmente a que nuestros cuerpos son traídos al altar de Dios. No estamos hablando del cuerpo físico, sino del cuerpo espiritual, perdón. Es mejor el ver aquí el cuerpo como una referencia de todo nuestro ser, sea lo que digamos nosotros acerca del espíritu, el alma, la carne, la mente. Sabemos que todo ello vive dentro de nuestro cuerpo. Así que cuando le damos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu también van vinculados. O sea, como un solo todo, como una totalidad. El cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando usted se lo presenta a Dios, por eso dice presentar vuestros cuerpos, porque lo presentamos a Dios con el propósito de que todo vaya incluido y por lo tanto nos estamos sacrificando espiritualmente. Y dice, presentar vuestro cuerpo significa que Dios te quiere como un todo, no una parte. Dios no quiere solamente tus obras. Él puede hacer muchas cosas, pero usted incluso puede hacer demasiadas cosas para la obra del Señor. Pero muchas veces no se da usted mismo entero para Dios. Puede ser que usted trabaje mucho, su cuerpo está funcionando aquí y allá, pero su mente y su espíritu todavía no lo ha entregado en una totalidad a Dios. Y Dios quiere que seamos uno solo, la totalidad. Por eso aquí esta palabra de apelación que Pablo dice, previa a la voluntad, dice, os ruego, porque no nos está exigiendo ni nos está imponiendo, sino que es una rogativa. Aquí el apóstol Pablo nos llama a nuestra voluntad, a nuestra conciencia, a nuestro intelecto, a nuestro pensamiento, para que nosotros de nuestra parte busquemos cómo hacerlo, recibir ese ruego y traerlo a nosotros, entendiendo de que la voluntad de Dios es que todo nuestro cuerpo sea entregado a Él. Así que esta rogativa, esta palabra de apelación que Pablo hace hacer previa a la voluntad, o sea, la rogativa, significa que la voluntad debe de dominar el cuerpo, ¿verdad? Dominar el cuerpo. La manera de pensar y nuestra voluntad le dice a nuestro cuerpo lo que debe de hacer. Pero la Biblia dice que nuestra voluntad, nuestra mente, debe traer al cuerpo como un sacrificio vivo hacia Dios. Y la verdad es que estamos acostumbrados a que nuestra manera de pensar, nuestra forma, nuestros deseos le dice al cuerpo qué es lo que debemos de hacer. Pero la palabra de Dios nos habla completamente diferente. Nuestra mente, nuestra voluntad debe traer este cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Alguien dijo por ahí, un escritor, que el cuerpo es un maravilloso o un siervo maravilloso, pero es un amo terrible. Y es cierto. Cuando usted y yo traemos nuestro cuerpo en el altar de Dios como un sacrificio vivo, lo mantenemos donde debe de estar y no donde Él quiere ir. Así que en tiempos antiguos, una persona griega nunca podría pensar esto de presentar su cuerpo a Dios. Ellos pensaban que su cuerpo era tan poco espiritual y que a Dios no le importaba. Sin embargo, el apóstol Pablo nos muestra que a Dios sí le importa nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nos recuerda que Dios ha comprado nuestro cuerpo como un precio, con un precio de sangre, un sacrificio perfecto de parte de Jesús. Ahora, cuando se refiere a sacrificio vivo, las personas del primer siglo, ya sean judíos y paganos, sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. El rogar de ellos, si hacían a sí mismos, digamos, un sacrificio vivo, era decirles a ellos, era una imagen muy fuerte, porque no es que se iban a sacrificar, pero sin embargo el sacrificio es vivo, debido a que es traído vivo al altar. Y el sacrificio es vivo debido a que permanece vivo en el altar y así sigue. Esa es la diferencia. No es el sacrificio que estaban acostumbrados a sacrificar al animal y ahí acababa todo. Al contrario, este sacrificio que nos está refiriendo aquí la carta es algo que es traído vivo, lo que nosotros nos presentamos vivo, cuerpo, alma y espíritu, nos presentamos delante de Dios constantemente. Y eso permanece vivo, no se muere, sino que continúa. Por eso aquí se nos dice que sea santo, agradable a Dios. Cuando usted y yo ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y aceptable. El estándar que tenían hecho
anteriormente para sacrificios presentados delante de Dios en el Antiguo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, no son los mismos, son diferentes. En el Antiguo Testamento el sacrificio debía ser santo y agradable a Dios, porque en Levítico encontramos que decía en 1:10, macho sin defecto se le ofrecerá. O sea, tenía que ser santo y agradable, un buen sacrificio, agradable delante de Dios. Si no, y si hubiera en él un defecto, dice, si fuera ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios, dice en Deuteronomio 15:21. Y también la ofrenda encendida debe ser de olor grato para Jehová, Levítico 1:9. Así que la idea de este olor grato para Jehová está siempre ligado con la idea de una ofrenda hecha en el fuego. Hay un fuego, ¿verdad? Esto es importante en este asunto del sacrificio vivo. También muestra que Pablo tiene en mente la ofrenda encendida, en la cual todo el sacrificio era dado para Jehová. En algunos sacrificios, el que ofrecía y el sacerdote que compartía algo de la carne, pero jamás la ofrenda encendida, o sea, lo que se había quemado. La santidad que traemos al altar es una decisión por santidad. Nosotros estamos buscando cómo que el Señor nos cambie y transforme nuestra vida a una vida de santidad, cediéndole todo esto a esta obra de la santidad de nuestras vidas. Mientras presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Dios hace nuestra vida santa y quema las impurezas de ella. O sea, Dios nos acepta, nos hace nuestra vida santa y a la misma vez nos va quemando las impurezas delante de ella. O sea, se cumple lo que estaba puesto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si bien es cierto, anteriormente el sacerdote no podía participar ni se utilizaba la carne que había sido quemada, pero ahora Dios nos va quemando las impurezas a través de ella para hacernos constantemente santos. Hay otra expresión que también que es muy importante que tiene que ver con la frase culto racional. La palabra antigua griega para racional, logikos, también puede estar traducida de la palabra, o sea, de la palabra, como está en 1 de Pedro 2:2. El culto racional es una vida de adoración, de acuerdo a la palabra de Dios, porque viene con el entendimiento. El sacrificio de un animal era un culto racional, pero únicamente para el que traía el sacrificio y no para el sacrificio en sí. Pero bajo el nuevo pacto tenemos misericordia más grande. Así que es racional el ofrecer el sacrificio más grande. ¿Por qué? Porque lo hacemos como nosotros, con nuestro entendimiento, que sabemos lo que estamos haciendo. Así que la clave para el correcto crecimiento del creyente es dedicarse a Dios por completo y cada día. O sea, un culto racional, constantemente, todos los días nos sacrificamos delante de Dios. Así que todo esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Hay 4 cosas que son conocidas, que aparecen en todas, casi en la carta de Pablo, sobre todo en los romanos. Dice 4 por tanto. En 3:20 dice el por tanto se referido a la condenación. Declara que todo el mundo es culpable delante de Dios. O sea, por tanto. En capítulo 5:1 dice que tiene que ver referido a la justificación. En el capítulo 8 también es referido a la garantía que tenemos en Cristo. Y por último, en el capítulo 12 que estamos leyendo, está referido a algo muy importante, que es la dedicación que usted y yo debemos de tener delante de Dios. Esto es como decir, de acuerdo con el diccionario de la RAE, en consecuencia. O sea, por tanto es como decir en consecuencia, por eso, por ende, por tal razón, por consiguiente, como resultado de todo, por el motivo de las razones antes mencionadas, a causa de todo lo que se ha dicho anteriormente. Entonces la conclusión es esta. Aquí vemos el capítulo 12 que estamos estudiando, que dice que tiene que ver con la dedicación, porque dice, por tanto tal esto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de creer que así como el apóstol Pablo hace referencia a esto, nosotros debemos de ser claros de que en consecuencia de ello tenemos nosotros que dedicar nuestra vida a Cristo. Esta dedicación de nuestra vida a Dios es la base para la relación que Pablo nos ha explicado en lo que hemos planteado, así de manera muy, muy somera. Así que la dedicación cristiana involucra 3 pasos, y vamos a ir concluyendo.
Primero, dar a Dios su cuerpo. Antes de creer en Cristo, usamos nuestro cuerpo para cometer muchas clases de pecados. Pero ahora le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, nuestro cuerpo debe usarse para la gloria de Él, para honrarlo a Él. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6, 19 y 20, ya que el Espíritu de Dios mora en el creyente, Romanos 8, 9. Es nuestro, por lo tanto, privilegio y responsabilidad el glorificar a Dios en nuestro cuerpo y darle la magnificación, la magnificencia a Cristo en nuestro cuerpo. O sea, hacerlo lo más grande a través de nosotros. Filipenses 1, 20, 21. Así como Cristo tuvo que llevar sobre sí mismo un cuerpo para cumplir la voluntad de su Padre sobre la tierra, asimismo nosotros debemos ceder nuestros cuerpos a Cristo para que pueda continuar la obra a través de nosotros. Qué importante esto, oiga. Así como Cristo llevó en sí mismo un cuerpo para cumplir la voluntad de Dios en la tierra, usted y yo debemos de ceder nuestros cuerpos a Cristo para que pueda continuar la obra de Dios a través de nosotros. Qué importante esa definición, ¿verdad? Porque no estamos aquí nosotros solo por querer que nos reconozcan o porque que somos bonitos o lo que sea, sino que es para continuar la obra de Cristo a través de nosotros. Todo lo que Jesús vino a hacer en la tierra, pues para glorificar al Padre, nosotros a través de nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro espíritu, tenemos que hacer todo lo posible y ceder nuestro cuerpo completamente para que Jesús pueda continuar la obra a través de usted y a través de mí. Así que debemos de ceder los miembros de nuestros cuerpos, las manos, la boca, los ojos, etcétera, como instrumentos de justicia, dice Romanos 6:13, para que el Espíritu Santo los use en el trabajo de Dios. ¿Cómo nos usa? Los labios, la boca, ¿la usa para qué? Para predicar la palabra. Nuestra mente la usa para buscar las cosas de Dios y tener los pensamientos positivos para poder llevar el mensaje de salvación. Nuestros oídos para escuchar las cosas positivas. Nuestros pies para caminar y llevar los mensajes de salvación a los perdidos. En fin, muchas otras cosas, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado para poder hacer el trabajo que Él nos ha mandado al mundo. Así que los sacrificios del Antiguo Testamento, queridos hermanos, fueron sacrificios de muerte. Pero ahora nosotros debemos de estar dispuestos para hacer sacrificios vivos. No muertos, sino vivos. Recordemos que hay dos sacrificios vivos que encontramos en la Biblia y que nos ayudan a entender lo que esto significa. El primero, el sacrificio de Isaac, Génesis 22. Y el segundo, de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Isaac fue puesto en el altar y estaba dispuesto a morir en obediencia a la voluntad de Dios. Pero Dios envió un cordero para reemplazarlo. Isaac murió de todas maneras. Él murió a sí mismo porque se entregó a sí mismo. Se puso en el altar para cumplir con lo que Dios quería. Cuando él bajó del altar, Isaac fue un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Imagínense, qué poderoso, ¿verdad? Ahora, pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, sabemos que es la ilustración perfecta de un sacrificio vivo, ya que realmente Él murió como en sacrificio, en obediencia a la voluntad de su Padre. Pero no solo se quedó ahí, sino que Él resucitó, por lo tanto ahora está en el cielo como un sacrificio vivo, llevando en su cuerpo las marcas del Calvario, lo que Él sufrió por usted y por mí, siendo hoy nuestro sumo sacerdote ante el trono del Dios eterno, como dice el libro de Hebreos capítulo 4 en adelante. Así que el verbo, digamos, presentar en este versículo que estamos leyendo del capítulo 12 de Romanos, significa presentar una sola vez y para siempre. Implica un compromiso definitivo del cuerpo de Dios. No es que hoy sí y mañana no, sino que es completamente. Si hoy decidí entregar mi vida a Cristo, y el día que yo decidí entregar mi vida a Cristo y solo lo voy a honrar cuando yo me acuerdo, cuando tengo problemas, etcétera. No, Dios quiere que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio agradable delante de Dios todos los días, todo el tiempo. Así como el novio y la novia en su día de la boda se comprometen el uno al otro, así usted y yo debemos de comprometernos también para presentar nuestro cuerpo delante de Dios como a Él le agrada.
Así que ese compromiso de presentarse de una sola vez, digamos, y para siempre, determina lo que cada uno de nosotros tiene que hacer con sus respectivos cuerpos. Les recuerdo, ¿verdad? No es malo recordarnos porque siempre es parte de la exhortación, el recordarnos lo que la palabra de Dios dice. Recuerde que la palabra es, digamos, esta es una respuesta de que nosotros tenemos que darle constantemente a Dios. Y por eso Pablo siempre nos dice, os ruego por la misericordia de Dios. Os ruego, dice, para que no se nos olvide, porque Dios ha sido y será misericordioso con cada uno de nosotros. Por lo tanto, presentemos nuestros cuerpos delante del Señor para que sean agradables delante de Él. Así que cada día es una experiencia de alabanza al ceder nuestro cuerpo para Dios, dar a Dios nuestra mente. El mundo quiere controlar su mente, querido hermano, amigo. Nos quiere controlar, pero Dios quiere transformar nuestra mente, quiere cambiarla. No quiere decir que nos va a controlar, sino que nos va a transformar. Lo que antes pensábamos, ya lo quitamos. Los malos pensamientos, quitamos. Los malos deseos, quitamos. Todo lo que viene a la mente tiene que ser transformada por el poder de Dios. Y la palabra transformar es la misma que transfigurar, que aparece en Mateo 17:2. De ahí viene la palabra metamorfosis. Lo que describe es un cambio desde adentro. Como los gusanitos que se van quitando toda aquella piel que no les sirve para transformarse en una mariposa. Nosotros también tenemos que ser transformados de adentro hacia afuera. Quitarnos todo aquello, ¿verdad? Para poder cambiar nuestra vida. Y por eso la carta del apóstol Pablo a los Efesios habla precisamente de la renovación de afuera, quitarse todo lo malo, revestidos, dice, del hombre nuevo. Y la verdad es que nosotros debemos de quitar lo viejo y poner lo nuevo y presentar nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu para poder ser transformados en todo. Así que el mundo quiere cambiar nuestra mente y ejerce mucha presión desde afuera. Oiga, cuántos jóvenes y niños se están perdiendo por toda esa presión que está ejerciendo el mundo sobre ellos. Cuántos jóvenes, incluso matrimonios, se están separando y teniendo problemas de todo tipo, precisamente porque el mundo está ejerciendo grandes cosas en su vida, cambiándole su mente, poniéndole que ellos pueden ser lo que quieren ser. O sea, hay una lucha constante y nosotros como creyentes no podemos tampoco quedarnos con los brazos cruzados y tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Arrepentidos, dice la palabra del Señor. Arrepiéntanse de todos sus pecados. Vengan a Cristo y recibirán la vida eterna. Así que por lo tanto, el mundo quiere cambiar nuestra mente, pero el Espíritu Santo cambia nuestra mente, nos cambia, liberando el poder que tenemos nosotros. Si el mundo controla sus pensamientos, usted se ha conformado al mundo. Pero si Dios controla sus pensamientos, usted ha sido transformado. Mire qué diferencia. Usted se puede conformar a las cosas del mundo. Hacer lo que está, pues está bien, pues no hay ningún problema. Tenemos una actitud conformista. Pues suceden las cosas porque van a suceder. Hay problemas de ellos. No tengo nada que ver. Pero cuando Dios controla sus pensamientos, usted es transformado constantemente en todos los aspectos de su vida. Así que Dios transforma nuestra mente y nos hace un ser espiritual mediante el uso de su palabra. Así como usted invierte su tiempo en meditar en la palabra de Dios, memorizándola, haciendo parte de su interior, Dios gradualmente también hará su mente más espiritual. 2 Corintios 3:18. Dar su voluntad es importante, querido. Nuestra voluntad, hermano, es muy importante. La mente controla el cuerpo y su voluntad controla su mente. Eso es innegable, ¿verdad? Nuestros pensamientos, todo lo que tenemos adentro, muchas veces controlan nuestras ideas, lo que nosotros queremos decir, hacer, etc. Pero mucha gente cree que su voluntad la pueden controlar mediante la fuerza de voluntad. Nosotros decimos, yo tengo fuerza de voluntad, pero generalmente se fracasa. Esta fue la experiencia de Pablo. A veces hago lo que no quiero, dice en Romanos 7:15-21. Es solamente cuando usted y yo cedemos nuestra voluntad a Dios que su poder puede tomar el control y darnos la fuerza y voluntad que necesitamos para hacer
cristiano victorioso. Así que hay victoria en Cristo, ¿verdad? Cedamos nuestra voluntad de Dios y su poder puede tomar el control y darnos la fuerza de voluntad, pero que viene de Dios, ¿verdad? Que necesitamos para ser cristianos victoriosos. Amén. Así que rindamos, hermanos, para concluir, rindamos nuestra voluntad a Dios a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios, de cada día dedicarle un tiempo en nuestra relación con Dios, buscar un cambio diario en nuestra vida cristiana, apartándonos del mal, apartándonos del pecado. Si estamos ofendiendo a Dios con el pensamiento, ya sea con palabras, con acciones pecaminosas, porque a Dios se ofende. ¿Y sabe qué? Bueno, un día todos pasaremos delante del trono de Dios y vamos a dar cuenta por lo que estamos haciendo. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Y usted, amigo, si acaso no conoce todavía o busca de Dios y está queriendo cambiar su vida, oiga, apártese del pecado y busque una nueva vida, tenga una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y digamos, al igual que Jesús, Señor, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Hay que orar por todo, dar gracias a Dios por todo y dejar que Dios nos guíe en todo momento y en todo lugar. Para tener una relación correcta con Dios, queridos hermanos, debemos de empezar el día entregando a Dios nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad. O sea, una transformación. Nosotros somos seres tripartitos también, mente, cuerpo y voluntad, o sea, el espíritu, ¿verdad? Y también necesitamos nosotros ser transformados en todas las áreas. Así que si usted quiere acompañarnos en este viaje de transformación durante todo este año 2023, venga y visite nuestra iglesia. Y juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, veremos nuestras vidas transformadas. Muchísimas gracias. Vamos a continuar en estos estudios en todo este mes acerca de la vida de transformación, ¿verdad? Para que así busquemos cómo mejorar nuestra relación con Dios y podamos presentar un buen mensaje delante de las personas que necesitan de Cristo. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder meditar en tu palabra. Gracias, Dios mío, gracias. Ayúdanos, Señor, para entregar nuestro cuerpo todos los días a fin de ser transformados por tu palabra, por el poder tuyo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos ayude, nos guíe, nos transforme cada mañana, cada día, Señor, porque queremos ser rectos delante de ti. Queremos ser sacrificios vivos, rectos, agradables, delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos que han escuchado. Guárdalos, Señor, a las familias, protégelos, Dios mío, de todo peligro. Dios mío, en esta noche, Señor, que viene una tormenta para este lado de California. Protégenos, Dios mío, y guárdanos en el nombre de Jesús, Señor. Y aquellos que no te conocen, Señor, dale la oportunidad de poder mirar al cielo y recordar que hay un Dios todopoderoso que vino a la tierra y murió por ellos para salvación de su vida. Ayúdanos, Señor, para poder ser esa luminaria, para poder ser esas lumbreras, Señor, que alumbren el mensaje de tu palabra al mundo que está perdido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Cristo le ama y nosotros a Oasis Fuente de Vida también le amamos. Pase muy buenas noches.